la grabación. Vamos a... Vamos a poner compartir la clase. Bueno, a ver esto cómo es. Compartir pantalla. Y es... no. Vamos a ver, tengo muchas. A ver, lo voy a sacar. Vamos a poner temperatura y calor. Ahí. Compartir pantalla. Están viendo la clase, ¿verdad? Ok. Bueno, sí, lo que me habían preguntado en la clase anterior, al finalizar, que me volví a conectar, es si este delta L que estaba acá solamente ocurría para una de las longitudes, ¿no? O sea, para el extremo derecho. Si para el extremo izquierdo no ocurría. En realidad la barra se dilata para los dos lados, ¿eh? Lo que pasa es que se dilata medio delta L para acá y medio delta L para allá. Entonces es equivalente a decir que este punto quedó fijo y todo esto se dilató delta L. ¿Sí? No sé si está claro esto que estoy diciendo. Con el tema de las superficies pasa exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, en las superficies nosotros tenemos un ejercicio en la dilatación superficial. El ejercicio es, lo había abierto acá porque yo lo había hecho, es el ejercicio 12 de la práctica, acá lo tienen. Están viendo algo hecho con manuscrito que dice 12 por acá. Sí, se debería ver. Eso se alcanza a ver. Bueno, este es el problema 12, espero que no cambió en esta, que no lo he cambiado en esta versión 2021 de los problemas de la práctica 1, donde se ve el área original, una chapa, bueno, algo que tiene superficie, y que a consecuencia de recibir una determinada cantidad de calor se dilata, ¿no? Entonces pasa de x0 a x y de y0 a y. Por supuesto, en realidad la dilatación de esto sería así, ¿no? Sería así, así, así y así. ¿Sí? ¿Alcanzan a ver lo que estoy escribiendo con el lápiz? No, no se ve. Vale, qué lástima. Bueno, entonces no, Cristian, sí, yo fui el que le hizo esa pregunta la vez pasada y vos me habías dicho que era únicamente para trabajar más cómodo. claro, sí, exacto. Entonces con esto pasa exactamente lo mismo, ¿no? Para trabajar más cómodo se deja un punto fijo y se le deja toda la responsabilidad de la dilatación al otro lado. Pero la realidad es que esto se dilata, es exactamente lo mismo, ¿no? Fíjense, por ejemplo, en esta dilatación superficial, cómo se trata una dilatación superficial. Bueno, la dilatación superficial se trata con las herramientas que ya vimos para la dilatación lineal. Entonces, si este x0 pasa a x y este y0 pasa a y, ¿de qué modo? Bueno, el x es, el nuevo x va a ser el x0 por 1 más alfa por delta t, donde alfa es el coeficiente de dilatación lineal medido en grados centígrados a la menos 1. Y el y es la cota de dimensión en y0 original, el alto y0 original, por 1 más alfa por delta t. Por supuesto el delta t es el mismo, ¿no? Porque está sometido a un cambio de temperatura que es uniforme. Y el alfa también es el mismo porque este es un material homogéneo. Es el mismo en x que en y, es una chapa, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo obtenés la nueva área? Bueno, la nueva área simplemente es x por y, pero x por y es esto que está acá. Están viendo lo que estoy señalando, ¿no? Las ecuaciones, dice x, y, eso se ve, ¿verdad?
Vale, entonces el área, que es x por y, pasa a ser el x es todo esto, el y es todo esto que está acá. Bueno, simplemente multiplicas esto por esto y te queda que el área va a ser el área original por, haciendo toda esta cuenta que está acá, 1 más 2 alfa por delta t, más términos de orden alfa al cuadrado. Pero como alfa es muy pequeño, si alfa lo elevas al cuadrado pasa a ser mucho más pequeño todavía, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, si es 10 a la menos 3, lo elevas al cuadrado pasa a ser 10 a la menos 6. Entonces es mucho más bajo aún todavía. Entonces por eso les digo que las ecuaciones son siempre las mismas para dilatación lineal, superficial, volumétrica. Lo único que cambia es el coeficiente. Si es lineal es 1 alfa. Si es superficial es 2 alfa. Y si es volumétrico es 3 alfa aproximadamente. Pero la ecuación es la misma. Entonces esto sería así. Entonces sería, para lineal sería L igual a L0 por 1 más alfa por delta t. Están viendo la pizarra, ¿verdad? Sí, se ve. Para superficial sería la superficie inicial por 1 más beta por delta t. Punto y coma. Donde beta, que se llama el coeficiente de dilatación superficial o de área, es aproximadamente, como vimos recién, 2 veces alfa. Y para la dilatación volumétrica, como ven, siempre es la misma ecuación. 1 más gamma delta t. Punto y coma. Donde gamma se puede demostrar eso usando la misma técnica que vimos recién para el problema 12, aproximadamente 3 veces alfa. ¿Sí? Yo me equivoqué en el video y dije que esto era alfa al cuadrado o alfa al cubo. No, eso no puede ser porque no darían las unidades. Fíjense que precisan siempre que las unidades sean las mismas, ¿no? Fíjense que las unidades de alfa, beta y gamma son siempre las mismas. Son grados centígrados a la menos 1 o Kelvin a la menos 1. Así que tengan cuidado con eso, ¿no? Volviendo entonces a la unidad 1, ahora deberían estar viendo la clase, ¿verdad? ¿Se ve el PDF de la clase? Sí. Fíjense, por ejemplo, el aluminio. El aluminio dice que tiene 2,4 por 10 a la menos 5, o grados centígrados a la menos 1, o Kelvin a la menos 1. Recuerden, 2,4 por 10 a la menos 5. Fíjense cuánto es el volumétrico. 7,2 por 10 a la menos 5. ¿Cuánto es 2,4 por 3? 7,2. Por ejemplo, el del latón. El del latón es 2 por 10 a la menos 5, el lineal. Si este es 2, ¿cuánto es el volumétrico? 6. Ven que siempre es aproximadamente el triple. Siempre es aproximadamente el triple. El acero, 1,2 por 10 a la menos 5. El acero, 3,6 por 10 a la menos 5 y así sigue. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí? No. No, seguimos. Bien. En esta unidad, que es la unidad 0, la unidad 1, perdón, no vamos a ver la primera ley de la termodinámica, pero vamos a hacer una pequeña introducción a la misma porque la necesitamos para continuar. Ahora he puesto en pantalla completa la clase, espero que se vea bien. Esta parte se llama el camino a la primera ley de la termodinámica. Recuerden que vimos la ley 0 de la termodinámica. La ley 0 de la termodinámica decía que si dos cuerpos están
en equilibrio térmico con un tercero, entonces también están en equilibrio térmico entre sí. Hacia alrededor del siglo pasado, iba a decir, pero es el siglo anterior, el siglo XIX, se pensaba que los campos de la termodinámica y la mecánica eran ramas diferentes del conocimiento, que no tenían puntos en común. Recuerden que mecánica es lo que vimos el año pasado en Física 1. Mecánica se le llama esa parte de la física. Lo que vimos de trabajo, energía, bueno, todo lo que es mecánica newtoniana. Entonces se pensaba que no había mucho punto de conexión entre las dos, eran ramas del conocimiento, pero que no tenían puntos en común. Como quien habla de mecánica y, por ejemplo, conceptos de electrostática, ¿no? Son dos cosas diferentes. Pero la realidad es que la termodinámica y la mecánica sí están íntimamente vinculadas la una con la otra. No es que exactamente no se conociera la ley de conservación de la energía. Se conocía, pero se pensaba que simplemente estaba restringida a ciertos tipos de sistemas mecánicos, ¿no? Se tenía ya un poco la idea de que la energía potencial se convertía en cinética, después la cinética se podía eventualmente después reobtener como energía potencial en un rebote, por ejemplo. Pero cuando, ya que estamos con el ejemplo de un rebote de una pelota, a medida que va rebotando, parte de esta energía potencial que adquiere la pelota a medida que va rebotando es cada vez menor. Y no se sabía muy bien qué pasaba con esa energía que se estaba perdiendo, ¿no? No se asociaba con que eso se transformaba en calor. Entonces, esto que ahora nos parece que es un concepto que es natural, fue bastante esquivo de obtener, ¿no? Fíjense que al mismo Newton, que es el padre de la física moderna, se le escapó este concepto. Entonces fue James Joule, el que halló un vínculo entre ambos tipos de energía, entre el calor y las energías de las que hablamos en mecánica. Entonces fue Joule el que realmente estableció un vínculo entre las dos, no solamente un vínculo cualitativo, sino que también un vínculo numérico entre las dos, y llegó a la conclusión de que el calor era otra forma de la energía, ¿no? Y no una especie de fluido que salía de un cuerpo y entraba a otro, no una especie de hipotético fluido. Hay que empezar sobre todo a librar una batalla que es contra el habla cotidiana, que piensa que en el hablar cotidiano que el calor se maneja un poco desde el punto de vista discursivo como una sustancia que tienen los cuerpos y que se puede perder o ganar. En realidad hay que dejar de asociar el calor con eso, porque el calor no es exactamente eso. Hay que imaginarse más bien el calor como energía en movimiento, como una energía que siempre está traspasando una frontera que está perfectamente vinculada con el sistema del que estemos hablando. Por ejemplo, supongamos una taza de café caliente que nos acabamos de hacer y tenemos esa taza de café en nuestras manos. Uno no dice que la taza de café, o no debería decir que la taza de café tiene una determinada cantidad de calor. Pero sin embargo es verdad que si el café está recién hecho y yo la sujeto firmemente con mis manos abrazando esa taza de café, mis manos se van a calentar, eventualmente quemando. ¿Por qué? Bueno, porque efectivamente ha cruzado el calor la frontera de ese sistema que es la taza de café. Y lo que ha bajado, lo que ha propiciado esa transferencia de calor es la energía interna que tenía la taza de café. Entonces decimos que los objetos tienen una cierta energía interna y a consecuencia de ello, y cuando las circunstancias lo ameriten, cuando la circunstancia es propicia, puede bajar esa energía interna, también puede subir, propiciando que fluya una determinada cantidad de energía a expensas de esa subida o bajada
de energía interna. Llamamos a ese flujo de energía calor. Sí. Hace poco leí que incluso la temperatura no existe realmente, sino que una sensación macroscópica. Sí, eso lo vamos a ver cuando analicemos exactamente cómo vincular la energía interna con parámetros que tienen que ver con parámetros microscópicos, que es a lo que iba exactamente ahora. Entonces sí, exactamente, como dice él, la energía interna. ¿Qué es la energía interna? Porque da la impresión como que pasamos la pelota de un lado al otro y seguimos teniendo el problema de, bueno, está bien, calor es lo que fluye a expensas de una subida o bajada de la energía interna, está bien, pero entonces, ¿qué es la energía interna? Bueno, la energía interna son, como dice acá en este enunciado que está acá más abajo, es toda la energía del sistema que está asociada con los componentes microscópicos. Y se dice microscópicos y no atómicos exactamente, porque bueno, algunas materias, elementos materiales es más fácil describirlo por la estructura atómica, otros por la estructura molecular. Por ejemplo, cuando hablamos de un sólido como aluminio, bueno, sí, evidentemente estamos hablando de, por estructura microscópica nos referimos a los átomos de aluminio. Pero cuando hablamos de agua, en realidad nos estamos refiriendo a las moléculas de agua, ¿no? Y el H2O o al compuesto que estemos analizando. En realidad esa estructura no está perfectamente fija, rígida e inamovible, sino que vibra alrededor de posiciones de equilibrio, y esos mínimos de esas posiciones de equilibrio pueden ir cambiando con el tiempo en función de esa transferencia de calor que va hacia el sistema o sale del sistema. Entonces, además es importante no perder de vista que toda esa energía interna, como dice acá, es medida desde un marco de referencia en reposo respecto del centro de masa del sistema. ¿Por qué? Bueno, porque el cuerpo moviéndose como un todo ya tiene un nombre esa energía y se llama energía cinética. Bueno, la energía cinética no es energía interna, por eso es necesario hacerle este agregado de que tenemos que medir las cosas respecto de un marco de referencia de reposo respecto del centro de masa del sistema. Esa energía interna incluye, ¿qué incluye esa energía interna de este material que puede ser cualquiera, ¿no? Sólido, líquido, gaseoso? El movimiento aleatorio, translacional, rotacional y vibratorio de las moléculas por la estructura atómica, la energía potencial vibratoria asociada con las fuerzas entre los átomos y las moléculas, y la energía potencial eléctrica asociada con las fuerzas entre las moléculas. En general, como ya adelantaba el compañero de ustedes, es útil relacionar esa energía interna con la temperatura de un objeto. Pero esta correspondencia no es, ¿cómo decirlo? Habrá situaciones, algunas situaciones particulares, en las cuales la energía interna de un cuerpo cambie y la temperatura no. Pero en general, si la energía interna de un cuerpo cambia, es más que probable que en ese proceso la temperatura también haya cambiado. Pero quiero que recuerden que existen, déjense un margen, un pequeño margen, para vincular también la energía interna con cambios que no necesariamente se ven reflejados en un cambio en la temperatura. Entonces, para resumir un poco toda esta charla, ¿calor qué es? Bueno, el calor es la transferencia de energía a través del sistema. El calor es algo que pasa por una frontera. Pasa en un sentido o en el otro, ya sea la taza de café calentando mis manos o mis manos calentando un vaso de agua. ¿Cómo se calienta ese vaso de agua? Bueno, porque mis manos pierden energía interna al abrazar ese vaso de agua y como consecuencia de ello fluye calor a través de la frontera, que sería la estructura de vidrio del vaso, y la energía interna del agua dentro
de ese vaso sube de valor. Pero la energía que pasa por la frontera, a esa energía también la llamamos calor. Entonces el calor son las dos cosas. Es tanto la energía que va pasando como eso mismo que está pasando por la frontera. Bien. Ahora bien, todo esto genera un problemita. El problemita que genera todo esto es que, como les dije, todas estas cuestiones que tienen que ver con la mecánica y con la termodinámica transcurrían por carriles separados, ¿no? Hasta mediados del siglo XIX. Entonces, la energía que estaba vinculada con los conceptos mecánicos se medía en Joule. Pero por otro lado, se hicieron y se habían hecho ya para la fecha muchos experimentos que tenían en cuenta qué le pasaba a diversos objetos, a diversas sustancias, cuando recibían calor. Entonces, a esa unidad de esa sustancia, que no se sabía qué era el calor, se la medía con una unidad de medida que era la caloría. ¿Y qué era la caloría? Bueno, la caloría es simplemente la cantidad de calor que es necesario agregarle a 1 gramo de agua para elevar su temperatura en 1 grado centígrado. ¿Por qué se usa el agua? Bueno, porque es el elemento más común. Ahora bien, si uno tiene 1 gramo de agua y le agrega una caloría, la diferencia de temperatura, el aumento de temperatura, no siempre va a ser de 1 grado centígrado. ¿Por qué? Porque depende de la temperatura inicial del agua. O sea, hay variaciones muy ligeras, muy sutiles, pero que están presentes. No es lo mismo agregarle una caloría a agua que esté a 90 grados centígrados que agregarle una caloría a agua que esté a 5 grados centígrados. ¿Por qué? Bueno, porque en un caso ese efecto va a provocar que la temperatura suba un poquito más de 1 grado o suba un poquito menos de 1 grado. Es un efecto sutil, pero que está presente. Entonces, bueno, como... ¿Perdón? O sea, ¿cuándo sube menos? ¿Cuando está a 90 o cuando está a 5? El calor específico tiene una curva que vamos a ver ahora en la filmina siguiente y ahí va a quedar respondido. Ah, ok, bien, gracias. Sí, tiene una curva en forma de mango de paraguas, que ya lo vamos a ver enseguida. Entonces, para que esto no quedara en el terreno de la imprecisión, entonces lo que se hizo fue definir una temperatura inicial. Esa temperatura inicial es 14,5 grados centígrados. Entonces, ¿qué es la caloría? La caloría es la cantidad de calor que suministrado a 1 gramo de agua a 14,5 grados centígrados eleva su temperatura en 15 a 15,5 grados centígrados. O sea, de 14,5 a 15,5 es 1 grado centígrado. Esta caloría, escrita con minúscula, no es exactamente la misma caloría de la que hablamos en los alimentos, ¿no? Que ahora está tan en boga cuidarse, la vida sana, etcétera, con el tema de las calorías. Esa caloría se escribe con C mayúscula y en realidad es una kilocaloría, ¿no? Por ejemplo, a ver si digo bien, el McDonald's, la hamburguesa esa de McDonald's con las patatas fritas y el refresco ese grande, tiene son unas 1000 calorías. Desde el punto de vista físico, serían 1.000.000 de calorías, ¿sí? Porque son 1000 kilocalorías. Y 1000 kilocalorías, 1000 por 1000, es 1.000.000. Es 1.000.000 de calorías. Sería el menú completo. Vamos a volver sobre eso un poco más adelante. Hay una referencia al final. Entonces, ¿cómo se puede establecer exactamente esta relación entre el trabajo mecánico del que hablamos en la mecánica y el calor? Bueno, eso fue lo que hizo justamente Joule
James Prescott Joule, con este experimento que está acá en la figura de la derecha. Esto que está acá es un calorímetro, hay dos poleas, hay una masa, hay unas paletas, hay un termómetro. Un calorímetro es simplemente un dispositivo que tiene un aislador térmico bastante bueno para que no se transfiera calor del sistema bajo estudio, que es la cantidad de agua que hay acá, al medio ambiente. Cuando estas poleas caen, hacen un trabajo, pierden energía potencial y a consecuencia de esta energía potencial perdida se ejecuta un trabajo que se puede medir perfectamente con una cinta métrica nada más, ¿no? Y conociendo la masa en cuestión. Sería 2 por m por g por h y la energía potencial perdida que se transforma en trabajo. Ahora bien, como esto está enrollado acá, va a agitar estas paletas el agua que está acá y va a transferir la energía mecánica al agua que está contenida en este calorímetro, y esa transferencia de energía mecánica va a hacer aumentar la energía interna. Entonces va a haber una transferencia entre energía mecánica y energía, en definitiva, calórica, ¿sí? Aumento de energía interna. Lo que descubrió Joule fue que hacían falta 4,186 Joule para que 1 gramo de agua eleve su temperatura en 1 grado centígrado cuando inicialmente estaba a 14,5 grados centígrados de temperatura inicial. Y a eso se lo llamó el equivalente calórico del trabajo. Repito, hacen falta 4,186 Joule para provocar el equivalente a una caloría. Siempre hablamos de calorías físicas, ¿eh? Son calorías con C minúscula. Profe, los alimentos hoy en día también te ponen las kilocalorías. Sí, para que uno no se confunda más. Cuando ya dice kilocaloría, ya está bien, ya es la física eso, exactamente. Pero algunos planes dietarios, etcétera, todavía están pegados a la caloría anterior y hay una diferencia importante, ¿no? Hay una diferencia de 1000. Es tan grande la diferencia que es imposible equivocarse, ¿no? Es una diferencia sutil. Sería el equivalente a comer 1000 veces más, que es imposible. Pero sí, de todas formas, para evitar ese error, ya dice directamente kilocalorías, como bien decís. Bueno, acá lo tiene, es un número fácil de recordar. Una caloría es 4,186,8 Joule. No es 4100, no, es 4, hacen falta 4,18 Joule para tener una caloría. Bien, por ejemplo, ya que estábamos con el tema de la comida, figura en la última filmina como lectura optativa. Una persona estándar, depende de la contextura física, etcétera, bueno, ya que estamos, lo vamos a ver ahora. Vamos a ver al final. Lo puse acá. Requiere 2000 kilocalorías. 2000 kilocalorías son 2 megacalorías. Precisa una persona promedio por día de ingerir alimentos, ¿no? Alimentos por equivalente a 2000 kilocalorías. O sea, siguiendo el ejemplo ese del menú de McDonald's, sería 2 menús completos por día. Por supuesto que uno no se puede alimentar así porque tiene que tener una dieta equilibrada, etcétera, etcétera. Bueno, o sea, 2000 kilocalorías serían 2000 por 1000 serían 2 millones de calorías. 2 millones de calorías por 4,186 da 8.369.800 Joule. O sea, 8.369 kilojoules. Son 8,3 megajoules de energía. Precisa una persona. ¿Para qué los precisa? Para estas tres cosas que están acá. El índice metabólico de reposo o basal, ¿no? Las actividades comunes, pensar, que funciona en nuestro organismo, los pulmones, inspiración, expiración, mantener esta bomba que tenemos dentro de los humanos, que es el corazón, funcionando, es una bomba de fluido me refiero, ¿no? La actividad física, caminar,
Bueno, incluso no hacer nada requiere trabajo, ¿no? Bueno, inspiración. Y después un tercer factor que se llama factor de injuria, ¿no? Para los casos de enfermedades, etcétera, también se requiere de una energía adicional. ¿A cuánto equivalen esos 8,3 megajoules? Bueno, pues es más o menos la misma energía que demandaría una bombilla de 100 watts encendida todo el día. Esa es la energía que requiere una persona estándar. De 100 watts de potencia eléctrica, o sea, las antiguas bombillas incandescentes de 100 watts que iluminaban bastante. ¿Sí? Bueno, eso para que tengan una idea de lo que representa la caloría. Volvemos. Bien. Entonces, resumiendo, vamos a dejar de asociar el calor como algo que tienen los cuerpos o que pierde el cuerpo. No es así. El calor es algo que fluye a través de la frontera, en un sentido o en otro, a expensas de que, bueno, en general, de que cambie la energía interna. Pero lo vamos a ver más completo después con el primer principio de la termodinámica para meter también ahí el trabajo. Sí. Suponiendo que vos sacás una barra de hierro fundido, o sea, la formás y todo, y se empieza a enfriar, por así decirlo, ¿a dónde va esa energía calórica si no se envía algo? Se transfiere al medio ambiente, como sabe cualquiera que esté cerca de esa barra, empieza a recibir calor, empieza a calentar el aire. Ahí intervienen los mecanismos de transferencia de calor que vamos a ver ahora. Pero sí, efectivamente, pierde energía interna esa barra que estaba de acero fundido, que estaba incandescente, definitivamente pierde energía interna, y el medio ambiente que está alrededor, el aire, la mesa que la sostiene, todo eso sube de energía interna. Ahí va a parar esa energía. Pero es casi imperceptible en el medio ambiente. O sea, sobre la barra sí porque se enfría, pero en el medio ambiente, o sea, en un termómetro se iría marcando la misma. Y depende. Yo trabajé un tiempo en una siderúrgica y te puedo asegurar que sí me enteraba. Hacía un calor espantoso adentro. Entonces todo tiene que ver con la escala de las cosas, ¿no? Si vos... Por ejemplo, si pongo un hielo al aire libre. Al aire libre, claro, ese cambio ocurre, pero es difícil de medir con una precisión ordinaria. Con una precisión muy buena, sí, notás que alrededor, efectivamente, la energía interna del aire sí que ha bajado. Lo que pasa es que después el aire no está fijo, sino que también puede moverse por la agitación que tienen las moléculas que componen ese gas, que es el aire, y entonces, bueno, es más difícil de rastrear, pero está. Profe, ¿puede ser que la energía no se pierda, que no se pierda la temperatura? A ver, que la energía no se pierde, eso es un hecho. Se transforma simplemente. Y en esa transformación, generalmente, hay cambios de temperatura. Sí, efectivamente. Bueno, entonces, conclusión de todo esto, dejamos de asociar el calor como algo que tienen los cuerpos. Los cuerpos tienen energía interna y eventualmente alguna energía mecánica, si se están moviendo o si están a cierta altura por la energía potencial. Calor, que es lo que fluye a través de la frontera, en un sentido o en otro. Y esa energía que fluye también se la llama calor. ¿En qué se mide eso? Vamos a tratar de evitar, tanto como sea posible, hablar de calorías, porque lleva a la confusión, porque como el calor es otra forma de energía, y en el sistema internacional la energía se mide en Joule, entonces hagamos las cosas fáciles y midamos todo en Joule y ya está. Entonces, en general vamos a trabajar con Joule, pero algunos problemas en la práctica he puesto en calorías porque, bueno, a veces es como con el tema de los alimentos, todavía lo seguimos arrastrando, pero en realidad lo mejor sería que todo eso estuviera en Joule también, ¿no? La etiqueta de los alimentos. Pero bueno, hay un factor de conversión que es fácil de recordar, que es este 4,186.
Ahora bien, vamos a hablar ahora, relacionado con esto del agua que lo habíamos usado para el calorímetro y el experimento de Joule. En general, cuando un cuerpo recibe calor, pasa calor por la frontera y recibe calor, o cede calor al medio ambiente, enfriándose, puede ocurrir también que existan cambios de fase. Los cambios de fase es necesario tenerlos en cuenta y los vamos a tener en cuenta en las filminas que siguen a esta. Pero primero vamos a aclarar algo que ha sobrevolado en esta charla, que es el calor específico. ¿Qué es el calor específico? Bueno, el calor específico tiene que ver con lo siguiente. El calor específico es, si yo le estoy dando una cierta cantidad de calor, pasando por la frontera, a un cuerpo, y ese cuerpo, que tiene una cierta cantidad de masa, está elevando su temperatura, entonces habrá en algún lado un factor de conversión que me diga cuántos grados se va a elevar por cada caloría que ha ingresado al sistema, o por cada caloría que se perdió, cuántos grados centígrados baja. En el caso del agua, como ya lo definimos así a propósito, no debería llamarle a nadie la atención que ese factor de conversión sea 1. Es decir, si vos le agregás una caloría a 1 gramo de agua, una caloría a 1 gramo de agua se eleva en 1 la temperatura, 1 grado centígrado. Entonces 1 tiene que ser igual a 1 por 1 por 1. ¿no? Entonces m por c por delta t, ¿cuánto va a valer c? Bueno, evidentemente 1, es la única forma de que esto dé 1. Entonces, ¿cuál es el calor específico por definición del agua? 1 caloría por grado centígrado. ¿Qué significa que el calor específico del agua sea de 1 caloría por cada grado centígrado? Bueno, que significa que si le agregas 1 caloría a 1 gramo, sube en 1 grado centígrado la temperatura. Ahora bien, no todos los cuerpos son agua, entonces los calores específicos cambian de un material al otro. Entonces hay cuerpos a los cuales a 1 gramo vos le agregás 1 caloría y no eleva su temperatura en 1 grado centígrado, la eleva en menos. Bueno, entonces el calor específico es diferente. O la eleva en más, entonces el calor específico es diferente de 1. ¿sí? Simplemente tiene en cuenta eso. Eso es algo que se puede medir. Se puede medir fácilmente, inclusive con un dispositivo parecido al de Joule. De hecho se llama calorímetro. Bien. Entonces, el calor específico de un material siempre depende un poco de la temperatura inicial y del intervalo de temperatura. ¿no? Entonces, en el agua lo sabemos que vale 1 caloría por grado centígrado. En el agua esto es así, pero en sólido y gaseoso vamos a ver cómo es, que va cambiando un poco. Antes de continuar con esto, tenemos que repasar también la capacidad calorífica molar. La capacidad calorífica molar es lo mismo que el calor específico, solo que en vez de expresarlo en calorías por kilogramo, se expresa en calorías por mol. Recordemos la masa molar, ¿no? La masa molar, que se lo puse acá para recordarlo, pero ya lo deben haber visto en química, era N, que es el número de moles, por la masa por mol. Recordemos la masa por mol, que es la masa por mol. Lo puse acá, creo, en la tabla química, por ejemplo. El hidrógeno, que vale 1, masa atómica 1. ¿Cuánto es la masa molar del hidrógeno? Bueno, sería 1 gramo mol. Por ejemplo, el del agua. El del agua sería H2O. El O es 16 de masa atómica. El H es 1. Como es H por 2, es 1 por 2, 2, más 16, 18. Masa molar de agua, H2O, vale 18. 18 gramos por mol sería, ¿no? Tengan cuidado con la fórmula química, ¿no? En los problemas que vamos a hacer,
porque interviene en la masa molar. Por ejemplo, el nitrógeno. El nitrógeno siempre viene como gas N2. Entonces, si bien es cierto que el nitrógeno tiene masa atómica 14, la masa molar del gas nitrógeno, que viene como N2, porque es una molécula que tiene dos nitrógenos pegados uno con otro, entonces la masa molar no vale 14, sino que vale 28, porque es 14 por 2. Sí, así que siempre hay que tener cuidado con cómo es la fórmula química para la masa molar. Bueno, y es lo mismo que vimos recién, nada más que en vez de expresarlo en gramos o kilogramos a la masa, lo vamos a expresar en moles. Entonces, como esto ya está, este calor específico ya está en por mol, entonces directamente si lo multiplicamos por la cantidad de moles que tenemos, nos da directamente el calor necesario para elevar una determinada cantidad de moles, una determinada cantidad de temperatura. Es equivalente esto al anterior, depende un poco del problema. Yo la verdad es que prefiero trabajar, como en orientaciones más físicas que químicas, prefiero trabajar con gramos, kilogramos, etc. Pero bueno, algún problema puede venir en moles y por eso se los recuerdo cómo era el tema de la masa molar en esta filmina. Van a hacer algunos ejercicios de práctica con eso. Bueno, esto es lo mismo de recién. Cuando yo expreso por ejemplo, el aluminio tiene un calor específico de 910 Joule por kilogramo Kelvin. ¿Qué significa eso? Bueno, que para elevar 1 kilogramo de aluminio en una temperatura, elevar esa temperatura en 1 Kelvin, hace falta agregarle 910 Joule. Vos lo podrías poner a eso también en valores de capacidad calorífica molar, usando ese factor de conversión que vimos recién, el aluminio, etc. Fíjate cómo está hablando. ¿Puedes repetir, perdón, la cantidad de calor que tiene que agregar 1 kilo de aluminio? Para elevar en 1 Kelvin, o en 1 grado centígrado, tenés que agregarle 910 Joule. Ah, bien. 910 Joule. Entonces, vos fijate que el aluminio tiene menos calor específico que, por ejemplo, uno que tenga el agua. El agua tiene 4190 Joule por kilogramo Kelvin. Entonces la pregunta sería, ¿en dónde es más fácil? Donde por fácil, entiéndase, ¿dónde se requiere menos energía? ¿Hacer que 1 kilogramo de aluminio suba 1 Kelvin? ¿O hacer que 1 kilogramo de agua suba 1 Kelvin? Es más fácil el aluminio. El aluminio requiere casi 4 veces menos. El aluminio es mucho más fácil. Requiere mucho menos energía. Y por supuesto hay otros que requieren más energía, no tiene nada de especial el agua en ese sentido. Hay cosas que requieren menos energía y cosas que requieren más energía. Hablando con propiedad, el agua tiene un determinado calor específico, el aluminio tiene menos calor específico y, por ejemplo, el etanol tiene más calor específico. Tiene menos también, menos calor específico. ¿Qué más? Bueno, hay una cosa curiosa con las capacidades caloríficas molares, que es esta regla acá que se llama de Dulong y Petit, que hace que muchos sólidos elementales tengan aproximadamente la misma capacidad calorífica molar. Cuando vos, o sea, el aluminio y el cobre, está claro que son elementos químicos muy diferentes, ¿no? Porque, por ejemplo, el aluminio tiene un peso atómico, acá se me había perdido el aluminio, 26,98, o sea, es casi 27, y el cobre tiene un peso atómico, o sea, es un átomo considerablemente más pesado, el cobre 63,5 de peso atómico. El aluminio es un átomo mucho más pequeño, el cobre es un átomo mucho más gordo, ¿no? Tiene más protones, más neutrones. Pero sin embargo, si vos ya tenés en cuenta eso a través de la masa molar, etcétera, y expresás esos calores específicos en capacidad caloríficas molares, tienen la misma, casi la misma, ¿no? 24,6 y 24,8.
Y esto se parece bastante de todos, ¿no? La plata también, que es considerablemente diferente a estos dos, también tiene 25,3. Entonces, bueno, sí. No lo tenés ahí, pero por curiosidad, ¿cuánto necesitas para subir un grado centígrado una placa de carbono? ¿Una qué? ¿Una placa? Una placa de carbono. De carbono. A ver, déjame ver de carbono. ¿El carbono en qué estado? ¿Así como grafito? Como una placa, por ejemplo, de un auto, digamos. Que Ah, justamente, además de los que es más liviano, usa porque es más íntimo. por el coche, sí, claro. El calor específico, a ver que lo estoy buscando. Acá dice 0,71. A ver en qué unidad está. Calor específico en Joule por gramo Kelvin. 0,71 Joule por gramo Kelvin. Tiene 0,71. O sea, si a esto lo multiplicamos por 1000 gramos y lo dividimos por 1 kilogramo, sería 710. Requiere menos que el aluminio todavía. Bastante poco requiere. Pensé que iba a ser mucho más caro. Profe, ¿tiene que ver el calor específico con la conductividad del material, del calor? Con la conductividad. ¿Cada tiene relación si es mejor conductor del calor o algo por el estilo? Bueno, de hecho, para este ejemplo que vimos, el aluminio es muy buen conductor del calor y tiene un calor específico bajo. En general sí hay una cierta relación. En general sí. Hay una cierta relación entre el calor específico y la conductividad térmica. Vamos a ver conductividad térmica en todo un ratito. Pero sí, hay un cierto vínculo entre los dos, efectivamente. Claro, porque hay cobre, hierro que tienen aquí más bajo y Tal cual. me parece. Y tienen buenas conductividades térmicas, de hecho. Así es. Bien. Lo que les adelantaba de los cambios de fase es necesario tenerlo en cuenta porque, bueno, cuando vos estás calentando algo, por ejemplo, estás calentando agua de 14,5 a 15,5, bueno, ahí no ocurre ningún cambio de fase. Pero a veces podría suceder que la cantidad de calor que extraes pasa por la frontera, porque la extraes de un cuerpo o porque la llevas al cuerpo, sea tan alta que ocurra un cambio de fase. ¿Un cambio de fase cuál es? Bueno, cuando se pasa de sólido a líquido, o de líquido a sólido, de líquido a gaseoso o de gaseoso a líquido. Esos son los cambios de fase. Los cambios de fase se caracterizan porque ocurren sin cambiar la temperatura. Por ejemplo, acá tenemos agua derritiéndose, hielo derritiéndose en agua, y tanto como haya hielo en esta solución de hielo con agua, la temperatura siempre va a ser 0 grados centígrados, hasta que todo el hielo se funda. Recién ahí la temperatura va a cambiar. Esa es una característica que tienen los cambios de fase, que ocurren a temperatura constante. En este caso, el pasar de sólido a líquido, o de líquido a sólido, ocurre a 0 grados centígrados porque estamos a presión atmosférica. El de líquido a gaseoso para el agua ocurriría a 100 grados centígrados. Y eso ocurre a 100 grados centígrados. O sea, vos podés estar hirviendo una olla con agua para prepararte la comida. Y por más que esté el fuego a todo lo que quieras, vos pones un termómetro. Si está hirviendo el agua, está a 100 grados centígrados. Y hasta que no se vaya la última molécula de agua, va a seguir a 100 grados centígrados. Eso no va a cambiar. Son procesos que ocurren a temperatura constante. A ese proceso, para cambiar un ordenamiento en otro, por ejemplo para pasar de sólido a líquido, de líquido a gaseoso, requiere una cierta cantidad de energía adicional. Y a eso se le llama el calor. En este caso, si es de sólido a líquido, se le llama calor de fusión. Si fuera de líquido a gaseoso, se le llama calor
calor latente se le suele decir, calor latente de vaporización sería, ¿no? Estos calores de fusión pueden tener signo positivo o negativo dependiendo si voy de sólido a líquido o si voy de líquido a sólido. Por eso está el más menos acá en este cubo. Rafael dice calor requerido para hacer el cambio de fase sería. El calor requerido por unidad de... ¿Para qué me está tapando? El calor requerido por unidad de masa. Sí, el calor requerido para cambiar de fase, efectivamente. Se llama calor de fusión. Entonces, el de fusión, porque es de sólido a líquido gaseoso. El otro se llama de vaporización. Lo tienen acá abajo. Calor latente se le llama. Latente es porque está a temperatura constante. El de fusión de la sustancia, fíjense que vale 79 kilocalorías por kilogramo. Quiere decir que para pasar de hielo sólido, escúchenme bien lo que les voy a decir. ¿Cómo se interpreta este 79 que tengo acá? Para pasar de hielo sólido a 0 grados centígrados a agua líquida, perdonen la redundancia, ¿no? Pero para que quede claro. De sólido a líquido, de hielo que es sólido, a agua que es líquida. También a 0 grados centígrados, o sea, de hielo a 0, a agua a 0, o sea, de sólido a 0, a líquido a 0, requieren 79 kilocalorías por cada kilogramo de sustancia que tenga. Mientras que, para pasar de 1 kilogramo de agua a 100 grados centígrados, a 1 kilogramo de vapor de agua a 100 grados centígrados, requieren muchísimo más. Requieren 540 kilocalorías por cada kilogramo. Esto, en última instancia, está relacionado con el hecho de que, para hablar en un lenguaje llano, el sólido y el líquido se parecen mucho más de lo que se parece el líquido y el vapor. Desde el siguiente punto de vista. 1 metro cúbico de hielo es menos que 1 kilogramo de agua, pero bueno, es casi lo mismo, porque si no los icebergs no flotarían. Pero se parece bastante, creo que anda en 980. ¿no? Si vos tenés 1 metro cúbico de agua, sigue siendo más o menos lo mismo. 1 metro cúbico de agua y 1 metro cúbico de hielo siguen pesando más o menos lo mismo. Pesa más el agua, ¿no? Es el agua líquida. El hielo sólido pesa un poquito menos, por eso flota. Pero bueno, sigue estando contenido más o menos la misma cantidad de materia en 1 kilogramo. En cambio, cuando vos pasás de líquido a vapor, todas esas moléculas ya no tienen ese ordenamiento que tenían, porque directamente se evapora y se va. Entonces es evidente que esa energía que tenés es muchísimo mayor en el vapor, porque le tuviste que dar tanta energía que ya tienen energía suficiente para directamente, como se ha transformado en un gas, a través de la teoría cinética de los gases, recorrer un camino libre medio que eventualmente, y al cabo de un cierto tiempo, lo aleje por completo de la zona en la que estaba confinado. Ese es el porqué, desde un punto de vista bastante simple, se requiere mucha más energía para pasar de sólido a líquido que de líquido a... ¿lo dije bien? Se requiere mucho menos energía para pasar de sólido a líquido que de líquido a vapor. Son 540 kilocalorías por kilogramo. Es el calor latente de vaporización de la sustancia. ¿Preguntas hasta ahí? No, vale. Vamos a hacer un pequeño recreo ahora. Vamos a seguir con esto enseguida. Vamos a hacer un descanso de unos 15 minutos. Bueno, en mi reloj son las 12:40, para ustedes, bueno, ustedes me entienden. ¿Qué hora sería? 8:40, ¿no? En Argentina. Sí, no, menos 20 sería. Vale. 8:26, entonces 8:40 seguimos. ¿Sí? Bien, bien. Nos vemos.